Continuamos haciendo Animales Políticos como todos los lunes. Estamos con Juan Pablo Lavín. Juan Pablo es fundador y gerente general de Panel Ciudadano UDD. ¿Lo dije bien? Exactamente. Bienvenido, Muy bien. Juan Pablo. Muchas gracias por la invitación. Ha estado en distintos medios de comunicación justamente comentando lo que señala esta encuesta, pero también ayudándonos a entender un poco las diferentes metodologías que hay, ¿cierto? Sí. Entonces, la gracia de Panel Ciudadano UDD es que es un panel, como su nombre lo dice. Entonces, explícanos un poco. Tuvimos aquí a Paulina Valenzuela, que nos hizo una clase, ¿cierto?, de metodología, de métodos quanti y quali, pero creo que tú nos puedas decir en pocas palabras de qué se trata este panel que hacen ustedes. Sí, mira, en corto, esta metodología nació en el 2016, que fue el año de la catástrofe de la industria de las encuestas como a nivel mundial. ¿Ya? Tuviste el Brexit, Trump, el acuerdo de paz y Trump. Aquí me acuerdo de paz. Sí. ¿Ya? Y si tú ves un denominador común en esas tres, porque alguno es difícil, es distinto de encuestar en Colombia que en Estados Unidos, ese tipo de cosas, hay un denominador común que es que la tasa de respuesta ya estaba bajo el 10%. Entonces los encuestadores tenían que tratar de demostrar que ese 5, 6, 7% que sí respondía, sí podía representar a todo el resto que rechaza. ¿Ya? Se habló ahí mucho del shy voter, se hablaba en el caso del Brexit, también el espiral del silencio, y creo que esa es un argumento que tiene bastante intuición detrás. También hay algunos análisis más serios, pero que es imposible que logren cuantificar cuánto se debe a este espiral del silencio y cuánto se debe a que en realidad las empresas de encuestas no logran llegar a esas personas. No es que le dé miedo decidir o lo oculte, sino que en verdad nunca lo entrevistaste. Y eso es mucho más duro para la empresa de encuestas porque en el fondo, cuando tú dices el espiral del silencio, le tiras un poco la responsabilidad a las personas. En este caso, no estamos logrando llegar a los encuestados. No fue culpa mía que me di mal, es que esta gente sencillamente no me quiso decir lo que realmente pensaba. Que es un argumento que pierde mucho peso cuando ves que la gran mayoría de las encuestas son autoadministradas. Antes, cuando tú tenías un encuestador presencial o hasta por teléfono, quizás había más de esto de deseabilidad social, porque en el fondo está entrevistado por una persona. Ahora que tú contestas por WhatsApp, por mail, eso debería dejar mucho. Decir lo que querés. Y entonces, ¿cuál es la diferencia de un panel como el que tienen ustedes versus la encuesta donde se llama por teléfono o incluso se va, como la encuesta CEP, que todavía es la única que lo hace, que ya vamos a hablar de ella, que va a tocar la puerta, digamos? ¿Cuál es la diferencia del panel? Claro, entonces hacía ese contexto para llegar a que nosotros nos enfocamos en la calidad de la información, no en el modelo de después. Puedes meter al doctorado en estadística que quieras, pero si tu materia prima, la calidad de la información es débil, es muy difícil que tu pronóstico sea bueno. ¿Cómo tratamos de hacer eso? ¿Cómo nos enfocamos? En tratar de emular lo que hace la CEP, o básicamente hacer una encuesta presencial, muestreo aleatorio de hogares, seleccionamos 10.000 hogares, seleccionamos más, pero en el fondo, o sea, hicimos un muestreo con más hogares, nos quedamos con 10.000. A esos 10.000 los fuimos a entrevistar a la casa y a esos 10.000 los seguimos en el tiempo. Ya. O sea, hace más de 8 años. Son los mismos que cada vez que tú sacas una encuesta con determinados números es la misma gente que en teoría va moviéndose, la misma gente la que va cambiando. Claro. Entonces son dos ejes. Uno, que nosotros vamos a seleccionar la muestra. No hay autoselección. Nosotros vamos a buscar, obviamente siempre hay autoselección porque no puede obligar a la persona que salió en el muestreo, digamos, pero bajas un poco la autoselección y además sigues al mismo sujeto en el tiempo. Y esa primera la precisión de los datos que tú vas siguiendo del mismo personaje es mucho mayor. Y esa primera selección está hecha con los criterios clásicos de sexo, socioeconómico. Efectivamente. O sea, una vez que tienes una muestra que tú te parece que es lo suficientemente representativa de la población nacional, a esos mismos después les preguntas y lo que a mí es cómo cambian en el tiempo. Sí, al final era como aplicar la rigurosidad estadística que te da la presencialidad o el muestreo aleatorio para tener una muestra probabilística, pero sumado a rapidez y costo de una telefónica. Y Juan Pablo, ¿cómo haces? Porque evidentemente la gente de esa muestra, ¿no? La gente que le interesa más la política va a estar súper dispuesto a contestar esa encuesta permanentemente, pero al que no le interesa la política, que es el que llamamos ahora el votante obligado, ¿no? Probablemente va a decir, a mí no me interesa, digamos, no quiero estar contestando encuestas, ni tengo idea de los candidatos. ¿Cómo se hace para ese factor moderarlo? Sí, ese es el mayor problema que uno tiene cuando sigue a las personas. En el fondo también se genera la autoeducación del panel, que se dice que en el fondo a medida que tú le mandas más preguntas, empiezan a saber más que, por ejemplo, el vecino
al que tendrían que estar representando. Entonces, por ejemplo, una de esas cosas es, nosotros nos comprometemos con ellos de no quitarles más de 3 minutos a la semana. O sea, los cuestionarios son enanos, muy, 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 muy cortos. ¿Ya? Para nosotros, entre más largo el cuestionario, peor. De hecho, hay cuestionarios de 15, 20 minutos que te preguntan, ponle nota al presidente hace 70 años. Todo eso es como va justo en la línea contraria a lo que a mi manera de ver hay que hacer.